Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Dios les bendiga. Me da muchísimo gusto estar una vez más con ustedes a través de este medio de comunicación tan importante como lo es este canal de YouTube. ¿Le gusta a usted este canal? Bueno, pues por favor póngale me gusta, compártalo, allí usted recomiéndelo, en pocas palabras. Y ya sabe, cada clase está inspirada en la sagrada palabra de Dios, que nos deja un mensaje sin duda bien importante para nuestra vida, para nuestro corazón, para nuestra alma. Vamos a continuar con esta serie que se denomina Jesús, el hombre que cambió la y mi historia. Vamos en el tercer capítulo, que es el mensaje. Vamos a ver qué es lo que nos dice en esta ocasión la palabra de Dios en esta interesante serie de Jesús. Vamos a darle gracias al Señor, como siempre, con una oración para poner esta clase en sus manos y que podamos comprender lo que Dios nos está hablando y sobre todo que se haga rema a nuestras vidas, o sea, que se revele a nuestras vidas. Padre, te doy toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Te doy gracias, Señor, por tu misericordia que es mucho mejor que la vida. Pongo esta clase en tus manos, Señor. Revélate en la vida de esas personas que están viendo esta clase. Revélate, Padre, de una manera extraordinaria, de una manera sobrenatural. Espíritu Santo, tráenos esa convicción de pecado, tráenos esa sabiduría, esa enseñanza que necesitamos en nuestro diario vivir. Señor, gracias de verdad por todo lo que nos das cada momento de nuestras vidas. Hasta el último día que estemos en esta tierra, vemos tu misericordia, Señor, reflejada en todo. Gracias, Espíritu Santo. Toma el control de mis labios, de mis sentimientos, de mis emociones y que seas únicamente tú el que nos hable, Señor. Gracias, amado Dios, en el nombre de Jesús, una vez más. Amén y amén. Bueno, vamos a continuar con esta clase hermosa que Jesús enseñó, durante 3 años en su ministerio. Sabemos bien que él, tiene muchas cosas muy importantes, ¿verdad? Que nos enseña a través de los evangelios. Me estoy limpiando aquí porque está haciendo mucho calor. Y bueno, vamos a empezar con esto. Voy a tener que preparar la Biblia porque no la había preparado yo. Y bueno, es bien importante que tengamos aquí las Sagradas Escrituras para estar consultando, consultando todas esas referencias, para que usted también las consulte allí en su Biblia. Y bueno, ya tengo aquí. Vamos a empezar. Bueno, Jesús enseñó mucho durante sus 3 años de ministerio, pero vamos a considerar en esta ocasión 3 momentos claves. Jesús empezó su ministerio con el llamado arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Arrepentimiento quiere decir cambio, cambio del interior que luego lleva a un cambio de conducta, el exterior. Su enseñanza más extensa fue cuando multitudes lo seguían en el Sermón del Monte. Vámonos al Evangelio según San Mateo, por eso tenía que preparar capítulo 5. Vamos a poner el cimiento de nuestra clase en la palabra de Dios que nos enseña en el Evangelio según San Mateo. Vamos a ver en el capítulo 5, versos del 1 al 5. Vamos a darle lectura para ver qué es lo que Jesús está aquí instruyendo a todas las multitudes que lo seguían, ¿verdad? A todas. Bueno, aquí vemos que dice la palabra, viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Estoy dando lectura al sermón de las bienaventuranzas aquí en el capítulo 5 del Evangelio según San Mateo, del 1 al 5, los versículos. Aquí estamos viendo la introducción a este importante mensaje que sin duda
nos dejó una gran enseñanza, ¿verdad? Jesús a través de este mensaje, las bienaventuranzas del monte. Y bueno, eso de la traducción que nosotros vamos a hacer hoy de bienaventurados, una traducción griega se puede traducir como dichosos, afortunados, y la traducción, perdón, más literal es felices. Eso quiere decir bienaventurados. Jesús menciona personas que ante el mundo son lejos de ser dichosos. Es una paradoja, felicidad surgiendo de limitantes o dificultades. O sea, mucha gente dice, pues yo no puedo estar contento o contenta porque tengo muchos problemas, porque no tengo las condiciones adecuadas de vida como para estar muy feliz, muy contento, muy contenta. Sin embargo, pues este tipo de característica el mundo normalmente lo considera algo negativo, el que tú andes contento, el que tú andes dichoso, aunque tengas problemas. En pocas palabras, el mundo dice que somos débiles cuando nos ven así. Pero nos habla de personas que están dependiendo totalmente en Dios, que han reconocido que en lo terrenal no encuentran lo que realmente necesitan en sus vidas. Mucha gente, bueno, cree que porque tiene mucho dinero es muy feliz o va a ser muy feliz o porque tiene muchos viajes o muchos bienes. ¿Qué le puedo yo decir, verdad? Es lo que les va a hacer feliz. Sin embargo, aquí Jesús nos está enseñando que nosotros tenemos que ser felices, o sea, bienaventurados en las condiciones en que usted y yo estemos viviendo. Jesús está enseñando realmente el que reconoce su pobreza de espíritu, el que reconoce su necesidad de Dios, es quien va a ser realmente bienaventurado. Nosotros sabemos que el orgullo, la arrogancia es lo que nos domina aquí en el mundo. Y la gente más sencilla que usted vea por ahí caminando, incluso usted mismo o misma, que diga, bueno, pues yo soy buena persona y no le hago daño a nadie, etcétera, pero sin duda tiene por allí un dejo de orgullo, de arrogancia. Y esto ya va a ser un impedimento para tener las bendiciones de Dios. Las promesas de las bienaventuranzas, el inicio del Sermón del Monte, enfatiza, como lo acabamos de leer, enfatiza lo eterno. De allí sigue este gran mensaje. Jesús sigue sacudiendo hoy en nuestros días con su palabra y sigue sorprendiendo, ¿verdad? Jesús empieza a mostrar ese contraste entre el primer pacto basado en la ley y el nuevo pacto que él estaba estableciendo. Como ya sabemos, hay un antiguo testamento y hay un nuevo testamento. Hay un antes y hay un después. El antiguo pacto enfatizaba el comportamiento y lo externo de las personas. El nuevo pacto en Jesucristo iba más profundo, va al corazón, a la raíz. Incluye el comportamiento, pero esto empieza desde el corazón. Por eso Jesús, usted puede leer los evangelios, él siempre hace estas declaraciones. No solo se trata de literalmente no matar a alguien, no nos vayamos a ese extremo. Pensemos maltratar a alguien empieza con esa actitud hacia las personas. El primer escalón para un homicidio es el enojo, la ira. Usted tiene que estar muy molesto, muy molesta, y así es como empieza, ¿verdad? Esa animadversión hacia su prójimo y que muchas veces cuando no se controla esto, cuando son casos extremos, llegan hasta el homicidio. Esto sin duda pone la cosa más complicada porque ahí todos batallamos, pero tenemos que reconocer que necesitamos rendir esto al Señor. O sea, Jesús siempre lo dijo, de la abundancia del corazón habla la boca, de ella manan, bueno, pues todos los malos y los buenos pensamientos, todo. Vamos a ver qué nos dice el Evangelio. Seguimos en Mateo. Todavía seguimos en Mateo ahora en el capítulo 5, pero versos 21 y 22. Y nos vamos hasta el 27 y hasta el 28. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás.
cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Y nos vamos hasta el 27. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo les digo que todo el que o cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. O sea, Jesús aquí nos revela en su palabra que Él va mucho más allá de lo que la ley iba. La ley, bueno, pues los antiguos se cuidaban mucho de lo externo, de las apariencias, etcétera. Sin embargo, Jesús iba más a lo profundo. Él siempre estaba con ese discernimiento espiritual que solo Dios puede tener. Siempre estaba desenmascarando a los fariseos porque sabía lo que estaban pensando, porque sabía lo que estaban guardando en su corazón, al igual que a sus discípulos. O sea, a Jesús no lo engañamos. Por eso es bien importante que sepamos que tú no le puedes ocultar nada a Dios. Es preferible mejor confesarlo y pedir perdón si son cosas malas, que de seguro serán malas. Jesús, ya le dije, empieza a mostrar ese contraste del primer pacto basado en la ley y el nuevo pacto que él estaba estableciendo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros batallamos mucho? Bueno, batallamos porque todos tenemos esa batalla diaria, que no nos gusta reconocer, que necesitamos rendir todas esas situaciones, todos esos sentimientos, todas esas emociones, toda esa forma de actuar suya y mía, que es lo que no le gusta a Dios, ¿verdad? Esas actitudes hay que rendirlas al pie de la cruz. Lo mismo lo aplica a la infidelidad matrimonial. No solo es pecado el acto físico de adulterio si estás codiciando a otra persona que no es tu cónyuge. Es una expresión de infidelidad, pero esto se pone desde luego más intenso. Vayamos a Mateo, seguimos con el Evangelio según San Mateo, vamos al capítulo 5, no se salga por favor de allí. Vamos del versículo 38 al 42 y dice de la siguiente manera: oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo digo, diciendo Jesús, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. O sea, Dios estaba cumpliendo, Jesús mismo estaba cumpliendo con la ley, pero aquí vemos que mucho más profundo, porque Jesús iba directo y sigue yendo directo a lo que nosotros sentimos, a nuestros corazones, a nuestras actitudes. Por eso es bien importante que nosotros tengamos un corazón dispuesto a cambiar, porque a Dios no lo podemos engañar. Bueno, fíjate cómo está esto. El pueblo vivía bajo la opresión del gobierno romano cuando Jesús estaba llevando a cabo su ministerio. Y aquí viene Jesús, les está diciendo, saben que ya no es ojo por ojo, es también poner la mejilla. O sea, estamos hablando de perdonar, de dar otra oportunidad, en lugar de uno mismo defenderse de cada insulto. Y bueno, es permitir a Dios ser nuestro defensor. Nos llama a una vida de gracia, de recibir y dar favor inmerecido. Esto es una actitud de corazón. Este camino de gracia es mucho más difícil, pero trae muchos mejores resultados. Es el camino a la paz y a la reconciliación. Termina esa sección con esta declaración, ¿verdad? Nosotros tenemos que buscar la paz y por supuesto la reconciliación. Y como humanos, claro que no nos gusta, ¿verdad? Muchas veces ir a reconciliarlos
a reconciliarlos con las personas, reconciliarnos con las personas que nos hirieron, que nos ofendieron, que nos lastimaron. Sin embargo, tiene que ser así. Nos guste o no nos guste. Claro que al principio pues batallamos, pero si nosotros obedecemos, pues no hay ningún problema. Esto se va a poner muy bien. Vayamos a Mateo 5, pero ahora vamos al versículo 48. Dice, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y esto se oye fuerte porque dices tú, ¿cómo que voy a ser perfecto? Pues si perfecto nada más es Dios. Y es verdad, solo Dios es perfecto, pero Dios quiere que vayamos creciendo, que vayamos tratando de alcanzar la medida que Jesús tiene. Y bueno, sí es imposible ser perfecto como el Padre es perfecto, porque ¿por qué lo enseñaría Jesús? Bueno, dice uno de los escritores que me gusta mucho, ¿verdad? De Phil Yancey, en su libro El Jesús que nunca conocí. Dice, ¿cómo no lo vi? Jesús no proclamó el sermón del monte para dejarnos frustrados por no poder alcanzar la perfección. Nos compartió el ideal de Dios para el cual no debemos dejar de esforzarnos, pero también para mostrarnos que ninguno de nosotros alcanzaremos ese ideal. Habiendo caído del ideal, no tenemos en dónde aterrizar, más que en su gracia absoluta. Phil Yancey, que es uno de los autores que me gusta mucho, tiene otro libro también, ¿Dónde está Dios cuando se sufre? Me gusta mucho y ahora en este libro pues nos dice esto, ¿verdad? Nosotros nunca vamos a poder ser perfectos, sin embargo, podemos, como dice, aterrizar en su gracia, porque estamos en el tiempo de su gracia absoluta. Por un lado nos está dando la meta, aunque la meta está ahorita fuera de nuestro alcance, bueno, nos está dando una dirección hacia dónde debemos dirigirnos. Quiero vivir cada vez más como Jesús lo describe, pero reconozco que realmente es imposible no fallar en este caminar. Por lo tanto, voy a depender única y exclusivamente de su gracia para ayudarme, para levantarme y seguir avanzando. No te condenes cuando fallas en algunas de las cosas de las cuales nos llamó Jesús, pero tampoco te conformes y pienses, bueno, es que nadie puede. No, no, no. No, con la ayuda del Espíritu Santo nosotros podemos ir avanzando paso a paso y más con Jesús. En el capítulo 6 de Mateo, vamos a seguir, en los versículos 7 al 9, vamos a leerlo, sigue el énfasis en el corazón, en la motivación. Vamos a darle pues lectura al capítulo 6 de Mateo del 7 al 9. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tiene necesidad, antes que ustedes lo pidan. Ustedes pues orarán así: Padre nuestro que estás en el cielo, en los cielos, perdón, santificado sea tu nombre. Esta es la introducción a la oración ejemplo que Jesús nos dejó. En cuanto a la oración, rompe con la mentalidad religiosa. O sea, no se trata de largas oraciones muy elocuentes como para impresionar a otros o al mismo Dios, sino es una oración genuina de una relación personal con Dios. Una relación, una oración que sale de lo profundo del corazón y con esa sinceridad que Dios quiere que le mostremos en cada momento de nuestras vidas, ¿verdad? Jesús nos invita a llamar a Dios como Él lo hacía, Padre nuestro, ¿verdad? Jesús, bien interesante esto, cuando llega Él a este mundo y empieza su ministerio, como lo estamos viendo aquí, Él nos enseñó a acercarnos a Dios y verlo como lo que Él lo veía y como lo que debe de ser para nosotros, un Padre.
Desgraciadamente los judíos todavía hoy en día no lo siguen viendo a Dios, le tienen un temor hasta nombrarlo, de hecho no lo mencionan. Y nosotros gracias a la redención que usted y yo obtuvimos al recibir a Cristo en nuestro corazón, ya lo podemos llamar como Padre también, porque Él nos dio el espíritu de adopción por el cual podemos decir Abba, que era la expresión judía que los niños decían como papi, papito, Abba, Padre. Dios vino a establecer en Cristo esa relación de padre e hijos. Y no todos son los hijos, ya lo he dicho en otras ocasiones, a lo mejor se escucha un poco fuerte, pero es una realidad. No todos son hijos de Dios. Algunos los que hemos recibido a Cristo, que nos sometemos a la disciplina del Padre, pues esos somos los que ya estamos sometidos a la disciplina del Padre, que recibimos a Jesús en nuestro corazón como nuestro único y suficiente Salvador. Pero las demás personas que no quieren nada con Jesús, que no han querido recibir a Cristo como único y suficiente Salvador, son creación de Dios, lo que Dios creó, pero no son hijos. Me explico para que vayamos considerándolo. Hijo es aquel al que Dios disciplina, y eso lo dice su propia palabra, no lo digo yo. Porque mucha gente ya tiene esa muletilla que dice, no, es que todos somos hijos de Dios. No, no es cierto. No, 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 que no le cuenten mentiras. No es verdad eso. Hay creación de Dios y hay hijos de Dios. Entonces, nosotros vimos aquí en esta introducción a la oración del Padre Nuestro, la oración ejemplo que Jesús nos dejó, es honrar al Padre, es honrar y darle su lugar, que Él no está al mismo nivel que nosotros. Santificado Él es hoy y siempre y está por encima de todo lo habido y por haber. Y nosotros tenemos que entenderlo. Él es el Dios de toda la creación, el Dios que establece todo en este mundo y fuera de Él. Entonces, Él es nuestro Padre. Bendito sea Dios que Jesús nos vino a dejar esta enseñanza de que nos dirijamos a Él como Padre, porque nosotros estábamos sometidos a una esclavitud espiritual terrible, a ese abandono, a esa soledad espiritual. Por eso mucha gente todavía en este mundo vive con ese sentido de abandono, de soledad, de tristeza, porque ha vivido tantas experiencias en su alma, en su corazón, que lo hacen sentir un huérfano. Hemos hablado también aquí en este canal del espíritu de orfandad. Y muchas personas, aunque estén acompañadas, se sienten solas, se sienten vacías. ¿Por qué? Platicando yo con algunas personas, ¿verdad? Ministrándoles, algunas personas que han estado lidiando en algún momento de su vida con este espíritu de orfandad. Dicen, es que yo me siento sola o me siento solo, aun y cuando tengo familia, estoy rodeado de gente que me ama, hay un sentimiento de abandono y de soledad dentro de mi corazón. Y es que hay muchos hijos e hijas que tuvieron padres espiritualmente ausentes, presentes en el cuerpo, los tenían ahí en casa, pero espiritualmente ausentes. Padres que no les pusieron la suficiente atención a los hijos, que llegaban, me refiero al padre, a la figura paterna en este caso, que llegaban del trabajo cansados y ni una caricia al hijo, más que puros regaños y a veces ni eso. Entonces eso creó en muchos de nosotros un sentimiento de orfandad. No es huérfano nada más aquel que pierde a sus padres. Huérfano también es aquel que siente este espíritu, que se siente abandonado, que se siente rechazado, que se siente solo, en pocas palabras, que se siente que no tiene a nadie, ¿sí? Por ejemplo, las personas como yo, ¿verdad? Que nos desarrollamos en un hogar disfuncional en el cual nada más la presencia de la madre
que jamás estuvo presente el padre, pues ese es un sentimiento de orfandad, porque de hecho es una de las cosas con las que yo todavía hoy, después de tantos y tantos años, todavía estoy poniendo al pie de la cruz de Jesús. Dios todavía está haciendo grandes cosas en mi vida. Dios está cada día sacando más y más porque para Él no pasa el tiempo. A lo mejor usted y yo ya pintamos canas y ese tipo de situaciones las vivimos cuando éramos unos niños y niñas. Sin embargo, como no pasa el tiempo, ¿verdad? Delante de Dios, en lo espiritual el tiempo no transcurre. Nosotros todavía seguimos experimentando esa soledad, ese abandono. Y yo le digo, yo me pongo primero como ejemplo. Yo todavía hay momentos que todavía de repente me siento abandonada y empiezo a clamar a Dios, Señor, pues tú eres mi Padre y en ti tengo mi fortaleza, Señor. ¿Qué área de mi corazón, de mi vida, todavía está cautiva? Voy a hacer una clase que se la voy a dejar aquí, por supuesto, también en el canal, donde voy a hablar de ese tipo de cosas, de la cautividad del alma, porque las heridas que usted y yo vivimos en nuestra infancia, en nuestra adolescencia, cuando éramos personas que apenas nos estaban formando en carácter, pues todas esas heridas, todos esos traumas, dolores nos fragmentaron el alma. Entonces, aunque estemos en Cristo, todavía hay partes de nuestra alma que están en esa condición. ¿Sí me explico? Y Dios es el único que puede sacar esos pedazos de nuestra alma de esas regiones de cautividad. Y nuestros padres, al momento de no darnos ese amor que nosotros necesitábamos, que no nos escuchaban, que no nos hacían un cariño, etcétera, que no había una comunicación, fueron estableciendo, fueron atrayendo ese espíritu de orfandad a nuestras vidas. Pero cuando Cristo llega a nuestros corazones, debemos entender que Él nos llama hijos, pero también Él sabe dirigirnos como hijos al Padre. Ya no eres huérfano, ya no estás abandonado, Cristo está en ti. Entonces, estamos hablando de esa relación. Jesús nos vino a decir, el Padre, Dios está con nosotros, ¿verdad? También habla aquí de lo que estamos enseñando, termina con la comparación de un constructor también en este evangelio, que hace su casa sobre la roca y otra sobre la arena. Ambos constructores escucharon el mensaje. La diferencia fue no solo escuchar su mensaje, sino obedecer. Dios nunca nos dijo que no tendríamos tormentas, que no tendríamos problemas, pero dijo, vas a tener una base, un fundamento sólido, si obedecemos y ponemos en práctica las enseñanzas de Jesús. Su último mensaje antes de la cruz fue mucho más íntimo con sus discípulos en el aposento la noche que él fue arrestado. Jesús está por ir a la cruz y morir. Después de resucitar sería ascendido al cielo y ya no estaría físicamente con los discípulos. Les daría las últimas instrucciones. Y esas instrucciones son sumamente importantes para nosotros, sobre todo para enfrentar los retos de la vida. De hecho, recordamos siempre, ¿verdad?, que Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad porque yo he vencido al mundo. En el Evangelio según San Juan, capítulo 13, versículos 33 al 35, vamos a buscarlo. Ahora de Mateo nos vamos hasta Juan 13, aquí lo tengo, del 33 al 35. Dice la palabra de Dios, hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros como yo les he amado, que también se amen unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieran amor los unos con los otros. Y verdad que nos cuesta mucho trabajo.
sobre todo cuando nos tocan personas como nosotros que son difíciles, nos cuesta mucho trabajo amar. Sin embargo, es un mandamiento, ¿verdad? Con cariño Jesús llama al amor entre sus hijos por amor a Él y para mostrar al mundo que somos sus discípulos. Tenemos que experimentar ese sentimiento de amor unos a otros. Sus discípulos tenían muchos conflictos entre ellos y competían por ser los primeros, pero Jesús los llama a perdonar y madurar y nos llama a hacer exactamente lo mismo. Con esto no estamos diciendo que en este mundo tú y yo ya conocemos a Jesús y todos no vayamos a tener diferencias con alguien de nuestros mismos hermanos de fe, ¿verdad? Que tengamos alguna oposición o que no estemos de acuerdo en todo. Sin embargo, que esto no sea un pretexto para odiarnos toda la vida, no, 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 y muchísimo menos decir, no, no te perdono. Eso lo dejamos para la gente que no conoce, para la gente del mundo, ¿verdad? Si con Jesús físicamente los discípulos batallaban y se peleaban entre ellos y discutían, imagínese cuánto más iba a ser ahora que Él no iba a estar con nosotros y no está físicamente con nosotros. Una pregunta, contéstela usted allí donde está viendo esta clase. ¿Cómo cree usted que lo lograrían los discípulos? O sea, ¿cómo? Que se amaran unos a otros y tuvieron bastantes diferencias. ¿Y qué de nosotros? ¿Cómo lograremos vivir en paz los unos con los otros? Perdonándonos, llamándonos. Jesús aclaró que no nos iba a dejar solos. Ahora vamos al Evangelio según San Juan, al capítulo 14. A ver, ¿qué es lo que dice? Versículos 15 al 17. Juan 14 dice del 15 al 17. Si me amas, guardas mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, hablando del Espíritu Santo, para que éste esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce, pero ustedes lo conocen porque mora en ustedes y estará en ustedes. Nosotros ya tenemos al Espíritu Santo, ya es lo que nos dice aquí la palabra. Jesús está anunciando este cambio enorme, que el Espíritu Santo estaría con nosotros, en nosotros, mejor dicho, en el pasaje llama al Consolador, el Espíritu Santo se le llama el Consolador, que en griego es Paracletos, que quiere decir el llamado a ayudar. El Espíritu Santo está en nosotros. Cuando ya, hago otra vez aclaraciones, voy a ser siempre repetitiva. Cuando tú recibiste con todo tu corazón a Jesús como único y suficiente Salvador, el que perdonó tus pecados, el que te lava cada día más y más de tus pecados, de tu maldad con la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario, y que tu vida y tu consagración están única y exclusivamente en Él y por Él. Aclarado este punto, te puedo decir que el Espíritu Santo ya entonces está en nosotros para ayudarnos en nuestra vida diaria. En la ausencia física de Jesús, el Espíritu Santo nos anima, el Espíritu Santo estará con nosotros, el Espíritu Santo está presente para ayudarnos. ¿Cómo nosotros podemos entonces tener una vida que honre a Dios y que sea más fructífera? Bueno, la palabra de aquí de Dios nos dice, vamos a Juan 15, vamos otra vez a la Biblia, versículos del 1 al 4. Dice la palabra del Señor: Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. O sea, la palabra de Dios nos limpia. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo
si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. En pocas palabras, el Señor nos dice, apartado de mí, tú no puedes hacer nada. Y no somos nada, ¿sí? Tenemos que estar como esas ramitas, como esas ramitas que dan su fruto en su tiempo, adheridas a lo que es la base del árbol, de la base de aquel fruto, digo, de aquel árbol, para poder estar recibiendo todos los nutrientes, para estar recibiendo todo lo necesario para poder desarrollarnos y en su momento dar frutos. Así como usted pone un arbolito, un naranjo en su patio, tiene que cuidarlo primeramente, regalo, ya cuando llega a su madurez, lógico que usted va a estar esperando que sus ramitas, por ahí en sus ramitas, vayan brotando naranjas, ¿verdad? Porque ese es el objetivo. Pero usted no puede cortar esas ramitas porque si las cortara, se morían y nada que van a darle naranjas. Tienen que estar dependiendo de lo que es el cuerpo del árbol, de lo que es el tronco, para que puedan recibir todos los nutrientes y la vida, para que puedan dar sus frutos. Usted y yo somos iguales. Apartados de Dios no podemos hacer nada. Somos como una rama seca, que no vamos a dar fruto, que no tenemos vida. Nosotros tenemos que estar adheridos a Cristo porque Él nos da la vida y la vida en abundancia. En Juan, bueno, ya leímos, ¿verdad? Que en Jesús es lo primero que vemos, no alejarnos, o sea, sino permanecer regularmente como parte de nuestro estilo de vida, estar conectados con Él y con su palabra. En la poda, o sea, en la prueba, muchos se alejan en lugar de permanecer. Este es el momento en el que más necesitamos permanecer. Permite a Dios que te pode. ¿Por qué podan los árboles? Usted pregúntese, ¿por qué los podan? Para quitarles todas las ramas viejas y dejarlos listos para que broten ramas nuevas. No puede dejar las mismas ramas secas, ya viejas, porque no van a dar fruto. No quiere decir, claro, que toda dificultad es una poda de Dios, pero sí Dios nos va a tener que podar. Aunque Dios no provoque todas las cosas, Él sí aprovecha todas las cosas. Debemos permanecer y esto nos llevará a una vida de más fruto y a una relación muchísimo más cercana con Jesús. Se lo dije y se lo vuelvo a repetir, en el mundo tendremos aflicción, pero tenemos que confiar porque ya Cristo venció este mundo. Y cuando usted y yo estemos pasando por situaciones bien difíciles, no podemos apartarnos de Él. Al contrario, tenemos que tomarlo más de la mano y seguir caminando en pos de Él, porque Él es el único que nos va a dar esa salida que usted y yo necesitamos en esos momentos difíciles, en esos momentos que sentimos que ya no podemos más y que a lo mejor usted no ha vivido, pero que los que hemos vivido eso, se lo podemos decir con toda la seguridad de que Dios nunca nos va a abandonar, siempre estará con nosotros. Dice Juan 15, versículos 14 y 15, dice, vosotros sois mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no les llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero les he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre se las he dado a conocer. Ya Dios, lo que yo le comentaba, cuando estamos en Cristo, nosotros podemos decir con toda seguridad que Él nos dice todo lo que necesitamos saber para nuestro diario vivir. En este mensaje ahora Jesús está centrando una relación de honra, donde hay obediencia a sus mandamientos, a la vez una relación de amistad, donde hay comunión. Esto solamente será posible por tener, ¿qué cosa? El Espíritu, la tercera persona de la Trinidad, por tener el Espíritu Santo en nosotros.
Por eso tenemos que cuidar nuestra vida, ¿verdad? Si la regamos, si pecamos, pues hay que inmediatamente arrepentirnos, porque como lo vemos aquí, el arrepentimiento significa cambio. No que ahorita me perdonan y yo sigo en la misma y al rato vuelvo a pedir otra vez perdón. No. Tenemos que decir, Señor, te pido perdón por haber fallado de esta manera, ya no lo vuelvo a hacer y efectivamente ya no volver a hacerlo. Jesús vuelve al tema del Espíritu en este su último discurso. En el Juan 16 vamos a leer 3 versículos, anótelos, 7, 12 y 14. En Juan 16, yo voy a buscar la palabra de Dios. En Juan 16 vamos a leer el 7. Primero, dice, pero yo les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a ustedes, mas si me fuere, yo lo enviaré. Ahora el 14, el que me glorificara, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Y el 15, todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y se lo hará saber. Dice, todavía un poco y no me verán, y de nuevo un poco y me verán, porque yo voy al Padre. Jesús nos dice que es necesario que Él se fuera para poder dejarnos al Espíritu Santo. Y qué tremendo, sin el Espíritu Santo definitivamente ni siquiera por broma podríamos tener una relación con Dios, ¿verdad? Por eso decía, es conveniente que yo me vaya. El Espíritu Santo iba a morar en ellos y ahora mora en nosotros. Y en mí, sobre todo, sin ese limitante donde estemos, Él está con nosotros. Con esa llenura de cada uno de nosotros, Él nos guía a la verdad, nos ayuda a entender mejor la verdad de la palabra de Dios y nos trae convicción, sobre todo de pecado. El Espíritu Santo nos ayuda a glorificar a Jesucristo para que en mi vida diaria esté trayendo honra a Dios, que mi estilo de vida se refleje su naturaleza y Él sea exaltado. Jesús concluyó esta parte del mensaje con una gran declaración. En Juan 16:33, vamos a leerlo, dice de la siguiente manera, dice, estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen porque yo he vencido al mundo. Qué bueno es Dios, porque a pesar de que vivimos tantas circunstancias tan difíciles, Él todavía sigue dándonos la salida. Jesús deja en claro que seguirle a Él no nos hace exentos de problemas, de tormentas. Vivimos en este mundo caído y enfrentamos las secuelas, como todos. La gran diferencia entre las personas que no conocen a Jesús, que no quieren nada con Él, es que nosotros no enfrentamos las situaciones difíciles solos, y ellos sí, los que no lo conocen. Aquel que venció, que es Jesús, todas las luchas y batallas del mundo, está contigo y está conmigo. Su último mensaje antes de la cruz no fue lo último que se registró. Al resucitar y justo antes de ascender al cielo, comisionó a sus seguidores, en Hechos capítulo 1, a esperar la llenura del Espíritu y prometió que recibirían poder para ser sus testigos. Nos dice, no es solo para ti. Busca esa llenura continua del Espíritu Santo y en ese poder debemos ser sus testigos. Dios nos llama a ser sus testigos para reflejar su amor, amarnos los unos a los otros, aunque nos cueste mucho, pero mucho trabajo. Compartir lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y de allí estar dispuestos a salir de nuestro Jerusalén para poder ser una bendición en otros lugares donde Dios nos quiere llevar. En Juan 3, Jesús le dijo a Nicodemo, ese maestro de la ley, tienes que nacer de nuevo. El cambio tiene que empezar desde adentro
y tiene que nacer en el corazón. Ahora poniendo a Jesús como el Señor de nuestras vidas. ¿Realmente tú has puesto tu fe en Jesús? Si no lo has hecho, hoy lo puedes hacer diciendo esta oración: Jesús, te abro mi corazón y te recibo con todo mi amor como mi único y suficiente Salvador. Yo sé que tú diste tu vida en esa cruz para que yo fuera perdonada, para que yo fuera limpia cada vez más y más de mi pecado. Señor, perdóname, perdóname y ayúdame a perdonar a aquellos que me han ofendido. Te recibo, Jesús, amado Padre, gracias por la salvación. Gracias, amado Dios, amén y amén. Si tú hiciste esta oración, es tiempo que tú vayas buscando de tener una relación más estrecha con Jesús. Empieza a leer su palabra, las Sagradas Escrituras, y trata de ir a una iglesia donde te enseñen la Biblia, donde tu caminar con Cristo sea basado en la palabra de Dios, porque como ya lo vimos, la palabra nos limpia cada vez más y más de nuestra condición. Te agradezco mucho el que hayas seguido pendiente de esta serie. Estaremos viéndonos, escuchándonos en la próxima clase. Dios te bendiga.